Les estamos poniendo la mañana en camino. Ya está con nosotros Juan Raúl Ferreira. Buen día y bienvenido, Juan. Buenos días a todos los oyentes y las oyentes. Bien. Ya te lo había dado. Algunos mensajes llegan. Alejandro, no quiero ser grosero, pero si no les gusta Uruguay, que se vayan. Acá es tradición, creo que, a propósito de los fuegos artificiales. Ale, ¿por qué no salen a multar a las motos con escapes libres, que es mucho peor? Porque pasan todo el año y los fuegos solo en diciembre. Un abrazo, lo dice a Aniel de El Pinar. Pregunto, esto ya lo había leído, el tema de los decibeles, 099-894-987. Los pobres animalitos, aparte de los bebés, se sienten muy mal. Ojalá cada vez sea más entendido por el bien de todos, se refiere al proyecto del diputado. ¿Qué hay de la contaminación del aire, contaminación y agresión acústica del aire, los bosques, animales, niños, etcétera? Hola, buen día. Ojalá se trabajara en fiscalizar y enseñar cómo vender o manipular la pirotecnia. Mi hijo tuvo problemas auditivos durante 4 años y le ponía tapones y todos disfrutábamos del encanto de las luces. Por favor, que se ocupen y no se preocupen durante 2 días, lo dice Silvia, que manda saludos, 099-894-987. Qué alegría me da que este tema se ponga en la mesa. Bueno, creo que ya lo había leído antes. Muchos mensajes a propósito de esta iniciativa de la que dábamos cuenta. A mí me gustaría, Juan Raúl, antes de hablar algún poquito sobre Honduras o algún poquito sobre Trump y su decisión de trasladar la embajada de los Estados Unidos en Israel, de cambiar de ciudad, sí, ¿verdad? Sí. Ayer finalmente se llevó a cabo el homenaje a Susana Sierra de Ferreira, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, contanos algo. Fue muy emotivo, realmente. El acto estuvo presidido por una pantalla gigante donde iban pasando fotos de distintas etapas de su vida y de su lucha. Yo creo que todas las exposiciones fueron muy cargadas de emoción. Habló en nombre del Senado, porque así estaba dispuesto, el diputado Martínez Huelmo, que de muchacho era militante del Movimiento por la Patria y que conoció mucho a mamá, incluso la visitó en el exilio, a mis padres los visitó en el exilio un par de veces, quiere decir que la conocía mucho. Hizo un discurso muy de fondo, que se ve que había preparado muchísimo. Y luego hablaron varios legisladores del Partido Nacional, habló Heber, habló Álvaro García y habló el doctor Larrañaga. Y luego habló, no me quiero olvidar de nadie, por el Partido Colorado, Morín Valle. Habló Iván Posadas porque es complicado que haya una Ivón Posada y un Iván Posada. Habló... Es cierto. Sí, Iván Posada por el Partido Independiente y culminó hablando a título personal, pero una cosa muy fuerte y muy emotiva, porque en los últimos años habían logrado hacer una amistad donde conversaban menos de política, de cualquier cosa. El senador Pepe Mujica y y después la presidenta, la presidenta del Senado, emocionó y salió por unanimidad que en vez de guardar un minuto de silencio, se pusiera la barra y el Senado de pie a aplaudirla. Y realmente tú sabes que así como es muy solemne el silencio, fue el de los momentos que me costó más mantenerme sin exteriorizar la emoción, porque fue una ovación. ¿Y dónde estabas ayer vos ubicado? Bueno, nos habían dado 2 opciones y toda la familia optó por la segunda. En la Asamblea General, los palcos están como salidos hacia afuera, en la Cámara de Diputados, digamos, y entonces es desde donde se ve mejor todo el hemiciclo. Mientras que en el Senado están hundidos y son con sillitas de estas como duras, que uno no puede, claro, moverlas, ¿no? Son como asientos. No te puedes arrimar a balconear. No te puedes, claro. Entonces no se ve nada. Y entonces nos habían reservado las 2 opciones y
por unanimidad todos preferimos en el medio de la primera fila. Desde uno ve todas las bancadas, ve todo el hemiciclo, etcétera. Allí estaba reservado para familiares, amigos de la familia, etcétera. Pero además fueron muchos dirigentes políticos y sociales, fue gente de los gremios, fue gente del Partido Nacional, fue gente, viejos dirigentes del Partido Nacional, fueron muchos diputados, a pesar de que algunos tenían comisiones muy, muy importantes que se hicieron presentes. Y también, y llegaron cartas de autoridades nacionales. El presidente de la República mismo envió una nota muy, muy, muy emotiva. Fue muy lindo, fue muy lindo. Si hubo alguna picardía para llevarlo a la cancha chica, pasó desapercibido, porque esos actos no son la suma de todo lo que se dice y lo que se hace, sino del clima que se genera. Y el clima generalizado en todas las bancadas, en la barra, en todo, fue muy lindo, muy, 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 muy conmovedor. Para que, sin por favor, que no se interprete bien, porque, es más, fui yo el que te pregunté cómo sigue todo el homenaje en sí mismo, la figura de tu mamá, bueno, qué decir. Igual también hay otras cosas que me interesan. ¿Qué significa la picardía y llevarlo a la cancha chica? Yo siempre te contesto todo, pero hay como legislador de repente... También eso es cierto, sí, siempre me contestas sí, todo. Pero yo prefiero que justamente, si pasó desapercibido... ¿Pero de qué tipo? Yo quiero que lo entienda todo el mundo. Y bueno, de tratar de en vez de homenajear a Susana, hacer alguna referencia, porque yo me alejé del Partido Nacional sin decirlo... O nombraban a algún legislador, nombraba a todos los hijos menos a mí, ¿no? O uno que me pidió una información dijo, la familia me dio este documento, no, o sea, el nombre mío estaba, en algunos legisladores estaba como vetado, ¿no? Wilson llegó solo, no sé cuánto, no sé. Por ahí. Sí. En realidad la familia no lo pudo acompañar al exilio, porque Wilson estaba en Londres. Algún otro integrante de la familia que no estaba en Londres, estaba en otro país. Cosas de ese tipo, claro, que no eran para un momento en que para un homenaje, sobre todo cuando más allá de cualquier posición política mía, yo estaba ayer exclusivamente en mi condición de hijo, ¿no? Hijo de, obvio. Pero había mucho tipo de fulano, sutana y bueno, el resto de la familia, cosas por el estilo que no, de repente las entendía yo, que conocía la intención, pero que en el gran público que estaba presente y no trascendió. Y es más, yo me imagino el carácter, el temperamento de mi vieja, sí, me la imagino hasta con una sonrisa picarona al escucharlo, no con tristeza. Bien, eso, bueno, salió bien entonces. Sí, salió muy bien. Yo sobre ya que, perdóname, pero esto ¿Sí? Es un avisito, yo nunca lo hago, pero yo te pedí hoy para señalarlo, porque como mucha gente me pregunta legítimamente, bueno, una vez hicimos un programa sobre el tema, y bueno, y ayer se notó un poquito también en la bancada del Partido Nacional, como mucha gente me preocupa por qué yo dije esa frase que ha causado ha generado mucho rencor, mucho, ¿no?, dentro del Partido Nacional, de que yo no me sentía representado como wilsonista con ninguno de los sectores. Yo quiero hacer referencia al editorial del diario El País del día de hoy, que se llama Basta de impuesto a la renta. Bueno, por esto es por lo cual yo no me siento representado. Yo no cambié, cambiaron ellos. ¿Quién fue el inventor del impuesto a la renta? Wilson, cuando era ministro de Ganadería y Agricultura. Ahí empezó el impuesto a la renta. En el segundo gobierno blanco, y por iniciativa del Ministerio de Ganadería y Agricultura, que lo empezó a explicar al sector agropecuario. Y la profundización de la idea del impuesto a la renta fue lo que dio origen a los estudios de la CIDE, que es de las obras más importantes que dejó Wilson como legado de proyecto y sueño de país. Y luego, nuestro compromiso con usted, la bandera fundamental era el impuesto a la renta. Entonces, ahora, como, bueno, hay mucho de que si lo propones tú,
A ver, yo te voy a decir un tema que desconozco totalmente, porque reconozco mi ignorancia. La UPM, ¿no? Lo digo en serio, no conozco bien el tema, me gustaría estudiarlo más. Ahora, yo lo que sé es que el Frente logró un acuerdo, entonces el Partido Nacional dice que es una venta de la soberanía nacional. Yo estoy seguro que si el Frente no hubiera logrado un acuerdo, lo estarían acusando de no haber conseguido inversión extranjera para el Uruguay. Entonces, esa cosa de estar en contra, acá además hay una filosofía. No está bien que pague más el que gana más. No está bien que el que gana más pague más. Y esa es la negación de la filosofía del wilsonismo. Entonces, cuando me preguntan por qué no me siento representado, por esto, porque leo una editorial del País y digo, esto es lo que decían los enemigos de Wilson cuando era ministro de Ganadería. Esto es lo que decían, bueno, el presidente Bordaberry, el que fue luego presidente Bordaberry, el senador en esa época, Juan María Bordaberry, lo interpeló al ministro de Economía, Salvador Ferrer Serra, y al ministro de Ganadería, Wilson Ferrer Aldunate, por instaurar el impuesto a la renta. Entonces, esto es, capaz que tienen razón los que están en contra, capaz, pero yo, que me considero wilsonista, cuando leo estas cosas y veo que el Partido Nacional las apoya, digo, bueno, a mí no me representan. Nos vamos a Honduras. No quiero llevarte a... Sí, no. Pero en todo caso, y créeme que de verdad lo digo, en el marco de los siempre vigentes abanicos que han tenido los partidos en nuestro país, ¿no? Los politólogos han investigado mucho el asunto. Quiero decir, ayúdame, porque parece pícaro, pero de verdad no lo es. Wilson y lo que histórica, conceptual e ideológicamente representan, no siempre tuvo gran eco en lo que histórica e ideológicamente representa Diario El País, ¿no? No. Por eso te lo pregunto para que me respondas, no porque yo sé la respuesta. No. Evidentemente siempre hubo una pica del Diario El País que se manifestó de manera más dramática, una época que el Diario El País lo dirigió, bueno, durante la dictadura también, pero una época que le dirigió Washington Beltrán, que era su compañero político, que sí que una época donde las diferencias no eran tan grandes. Después el Diario El País se embanderó con la dictadura, fue el portavoz de la dictadura, y ahí sí, la ruptura fue definitiva, fue más grande, etcétera, y bueno, quedaban en la dirección algunos blancos que sostenían que se quedaban ahí para no perder una trinchera, etcétera, pero el diario se embanderó con la dictadura. Ahí sí se produce una ruptura más grande. Ahora, la gran diferencia es que tenés un diario El País antes de la dictadura, tenés un diario El País durante la dictadura que es portavoz de la misma, y después del retorno a la democracia y sobre todo después de la muerte de Wilson, tenés un diario El País que es el portavoz del Partido Nacional. Es decir, hoy son columnistas del diario El País todos los dirigentes del Partido Nacional. ¿Qué dirigente de relevancia del Partido Nacional no escribe en el diario El País? Todos tienen su columna, Álvaro García, Mercader. Es decir, hoy el diario El País... Posadas, ¿no? El cura Posadas, ¿no? El cura Posadas, en fin, ya no es cura, pero le decimos cura Posadas porque le quedó el nombre. Entonces, la diferencia es que Wilson, obviamente, durante la dictadura ya había roto con el diario El País. El diario El País lo llamaba, lo trataba de subversivo, etcétera. Sacó una vez la foto, yo tengo la placa que la mandó algún trabajador anónimo del diario de regalo al exilio, y yo la tengo colgada en mi escritorio, de la foto de él de frente y perfil, pidiendo la colaboración de la población, como si no lo conocieran, ¿no? Como diciendo, mire, si usted ve a este hombre por la calle, por favor llame al 911, no había 911. Bueno, había un diario El País que era vocero de la dictadura, pero sobre todo después de la muerte de Wilson se ha transformado en... ¿Alguna vez escuchaste a algún dirigente del Partido Nacional criticar algo que diga el diario El País? Es más, cada aniversario del diario El País se hace un homenaje en el Senado donde hablan solo los legisladores del Partido Nacional.
que piden un homenaje porque cumple años el diario. Entonces la diferencia está en que hoy el diario El País es vocero del Partido Nacional, antes no. Bien. Me hiciste esa aclaración. Te invito a ir a una brevísima pausa y al regreso le damos, aludimos a Honduras y a Trump. ¿Te parece? Perfecto. Estamos poniendo la mañana en camino con Juan Raúl Ferreira. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Y entonces, ¿dónde nos colocamos ante lo que está ocurriendo en Honduras, querido Juan Raúl? Bueno, a ver, la gran pregunta para mí es cuál de estas dos acepciones o visiones es la correcta. ¿Fraude o golpe de Estado? Ahora, no hay un tercer camino, ¿no? El proceso electoral estuvo viciado desde sus orígenes, desde un presidente que no puede ser reelecto y presentó su candidatura a la reelección igual. Acordémonos que esta es la salida de una dictadura que comenzó cuando al presidente Zelaya, diciendo que no era un golpe de Estado, lo sacaron a las 4 de la mañana en pijama, lo subieron en un avión y lo mandaron en pijama a Panamá. Y después empezaron a decir, esto no fue un golpe de Estado, fue una destitución. Y curiosamente, para ubicarnos un poco en la idiosincrasia del sistema político hondureño, curiosamente, en vez de decir yo no fui, ¿no? Porque, a ver, más golpe de Estado que sacar en la mitad de la noche de pijama al presidente, ¿no? Bueno, cuando en vez de decir todo yo no fui, la disputa era al revés. La Suprema Corte de Justicia decía, fuimos nosotros que dictamos una sentencia echándolo. Competencia que no tiene la Suprema Corte de Justicia. Y el Parlamento decía, no, fuimos nosotros que votamos que se fuera. Que tampoco tiene competencia, le puede hacer un juicio político, no puede mandarlo sacar a la mitad de la noche. Pero curiosamente debatían los distintos poderes del Estado, a ver, y el ejército diciendo, no, en realidad fuimos nosotros que fuimos los que le llevamos el avión en pijama. Entonces, esa es la Honduras que está en transición. Quizás el único país de Centroamérica al que todavía le ha costado cicatrizar las heridas de la guerra de Centroamérica. Guerra que me tocó la tristeza de vivir muy intensamente, fines de la década del 70, 80, principios del 80, bueno, que le costó la vida, tanto hemos hablado en este micrófono, a Monseñor Romero, entre tantos decenas de miles de centroamericanos. De alguna manera cada país en su estilo y con defectos y con problemas ha ido cicatrizando esas heridas. En Honduras parece que la paz forzada se haya firmado en el día de ayer. Estas elecciones supuestamente eran las de que abrían el camino a la democracia. Por esa razón, la enormidad de observadores electorales. Claro. Estaba la Unión Europea, estaba el UNASUR, estaba la COPAL, estaba, no sé, organizaciones no gubernamentales, el Centro Carter, aquel, ayer, eran decenas de misiones electorales observando el proceso electoral que desde sus inicios empiezan a criticar como viciado de irregularidades. Algunas de estas irregularidades se manifiestan a tal punto que la delegación de la Unión Europea, cuando antes de que empiece el conteo de las actas, denuncia que las elecciones son inválidas y no son aceptables. Esto es la delegación de la Unión Europea. Yo no quiero opinar, se puede estar en una posición o en otra. Acá las redes fueron muy duras, con las redes sociales, Twitter, etcétera. Incluso alguna figura sacó una carta abierta, me refiero al doctor Milton Romani, que fue embajador en la OEA, ¿no? Una carta muy dura hacia el secretario general de la OEA, exigiéndole un pronunciamiento, porque ya a esa altura todas las delegaciones, bueno, puede ser otro criterio, yo qué sé, yo no opino. Pero la OEA abrió una opinión durísima declarando que no son válidas las elecciones y que hay que llamar a nuevas elecciones. Pero lo hizo el día después que terminó el anuncio oficial. Bueno, hay gente que dice que eso era mejor porque de esa manera tenía todos los datos y toda la información y podía opinar con más propiedad. Hay gente que dice, bueno, después que está el pescado vendido, es mucho más difícil retroceder. Lo cierto es, ¿cuáles fueron las irregularidades? Bueno, comenzaron con que de 4.000 actas
que la oposición denuncia que no responden a la realidad porque no están firmadas ni siquiera, no ya por los delegados partidarios, sino por los presidentes de las mesas, al mismo tiempo las cifras no coincidían con los resultados que tenían las fotocopias de las actas firmadas por la oposición. 4.000 actas en esa situación, en una elección que termina con una diferencia de menos del 1%. 12.9 el presidente Orlando Hernández y 42.9 contra 41.39. Es decir, es menos de un punto de diferencia, y las actas hacen la diferencia. Es distinto quejarse cuando el resultado no refleja exactamente el resultado, pero no altera quién ganó y quién perdió. El ganador, digamos, claro. Claro. De las 4.000 actas, el Tribunal Supremo Electoral resolvió elegir 1.000 y rever esas solamente. Quiere decir que esas 3.000 actas, que hacen una diferencia prácticamente de 5 puntos en una elección que se gana por menos de un punto, invalida la elección. A todo esto, en el medio, el 1 de este mes, aparece un comunicado que a mí me sorprende que no esté siendo más analizado, de las Fuerzas Armadas. Hasta ese momento, el Tribunal Electoral no había dado una sola cifra. El comunicado de las Fuerzas Armadas establece, y a mí díganme, si esto no es un golpe de Estado, bueno, entonces decimos que hubo fraude, porque ya todas las organizaciones internacionales, incluyendo la OEA, dicen que hubo fraude y que las elecciones son inválidas. Pero supongamos que no. A mí, en lo personal, me basta haber leído, y fue entonces que, bueno, hasta tuve el privilegio de que me hiciera un reportaje el País de Madrid, en primera página. No sé cómo se enteraron, pero porque yo era el primero que decía, hubo golpe de Estado. Y desde acá, desde este pequeño país. Y la razón por el comunicado de las Fuerzas Armadas se establece rapidísimamente. Punto 1, toque de queda. Es decir, no se puede salir entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Segundo, estado de sitio. Tercero, prohibición de manifestaciones. ¿Es concebible una elección, un escrutinio donde la gente no pueda manifestarse, festejar, protestar, quejarse, ¿no? Cada grupo de más de 6 personas juntas es considerado una manifestación y se les aplicará, comillas, con rigor, cierre comillas, la ley antisubversiva. Y finalmente, lo más grave es que proclaman ganador a Hernández, al actual presidente. Es decir, antes de que la Corte Electoral haga, el Supremo Tribunal Electoral, un solo análisis, las Fuerzas Armadas en su comunicado dice, a ojos vista esta elección la ganó el presidente Juan Orlando, no dice presidente, dice nuestro comandante en jefe. O sea que hay un mensaje a la opinión pública, pero hay también un mensaje al presidente diciéndole, no te olvides que somos nosotros los que te estamos poniendo. Porque no le llaman presidente, no dicen salió presidente, dicen salió comandante en jefe nuestro, una cosa increíble. Esa intromisión de las Fuerzas Armadas anunciando la severidad de la represión ante cualquier manifestación que se produzca, contra la cual se pronuncia también en el informe de antes de ayer la Organización de Estados Americanos, yo creo que ahí se establece el golpe de Estado, y el Supremo Tribunal Electoral no tiene otro camino que acatar, porque es un Supremo Tribunal Electoral no legítimo, elegido a dedo por el mismo proceso electoral. Quiere decir que por cefas o por nefas, sea por las irregularidades del escrutinio comprobadas por la totalidad de las delegaciones, sin excepción de observación que están presentes en Honduras, como por el comunicado de las Fuerzas Armadas intimidatorio a la población, que yo describo como formalmente un golpe de Estado, estamos ante una situación muy difícil. Esperemos que el aislamiento internacional, ni un solo Estado extranjero ha reconocido el resultado de las elecciones. Agrego simplemente que el presidente de Honduras, cito la BBC, Juan Orlando Hernández, acepta el recuento total de votos exigido por la oposición para solucionar la polémica por la demora en los resultados electorales, y esto es de última hora. Bueno, yo creo que es una buena noticia. Buena noticia, ¿no? Recuerdo también que esas 4.000 papeletas
La oposición lo que requería no es que se recuenten, sino que se hagan las elecciones de vuelta, porque esas 4.000 papeletas, antes habían elegido solo 1.000, ahora van a contar aparentemente, quiere decir que darán vuelta, me estoy enterando en este momento, darán vuelta el anuncio de ayer, de tardecita, de que ya había presidente electo, y contarán las otras 3.000 papeletas. Pero son papeletas sin firma, las 4.000 son sin firma y con un resultado distinto de las que los candidatos, los partidos de oposición tienen firmadas, fotocopias, ¿no? Firmadas por las autoridades de la mesa electoral. Es decir, que las 4.000 papeletas que se van a contar, pero las misiones de observación electoral denuncian que fueron papeletas que sustituyeron las originales. En el final, y casi como un telegrama, lo seguimos la semana que viene, por supuesto, porque además esto recién arranca, Trump va a reconocer a Jerusalén como capital de Israel pese a las protestas, anuncios de todo tipo en esa dirección. Agrego lo que dice Diario El País de España: el Papa e Irán se unen al intento de evitar que Trump lleve la embajada a Jerusalén. Bueno, es una violación muy grave de los acuerdos que en 1948 dieron nacimiento al Estado de Israel. País más amigo del Estado de Israel que Uruguay, se me ocurren muy pocos, ¿no? Uruguay tiene su embajada donde manda a las Naciones Unidas, que es en Tel Aviv. Trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén va a traer mucha violencia, va a traer mucha sangre, va a traer muchos muertos. Yo creo que es un exabrupto más de un presidente que le gusta señalar que le importa un rábano lo que dice la ley internacional. Yo soy totalmente solidario con la causa del Estado de Israel y de su existencia, también del Estado palestino, que están proclamadas en una misma resolución de Naciones Unidas, y que la misma establece que la embajada no será en una ciudad que es un centro espiritual de, las 3 religiones monoteístas, ¿no? Allí está el Muro de los Lamentos, los restos del primer templo, de la primera destrucción, la segunda destrucción del templo, de la sinagoga. Está la mezquita, desde donde en la tradición musulmana Mahoma subió al cielo, y está el lugar donde nació y donde murió Jesús para la tradición cristiana. Creo que es un error muy grave. Esta noticia se conoce minutos después que el presidente Trump retuitea, generando la condena del propio Partido Republicano a un grupo neonazi que proclama la extinción de todas las razas no arias. Es decir, entre otras cosas, un grupo, él hace hincapié en que es anti-hispanos, etcétera, etcétera, pero a mí me suena que si ayer él retuiteó un grupo neonazi, repito, no un grupo de derecha, un grupo neonazi, generando la condena de toda la comunidad internacional. Gran Bretaña le suspendió el viaje, iba a ir de visita de viaje de Estado a Londres, y a raíz del retuite ese, Inglaterra le suspendió el viaje. Todo el Partido Republicano, yo estuve viendo las noticias esta tarde, no hay una voz en el Partido Republicano que lo haya apoyado. A mí me suena que el traslado de la Embajada de Israel es un precio muy alto que va a pagar la comunidad internacional por un intento de reparación de Trump, que se vio muy acorralado por haber apoyado a un grupo neonazi. Y es raro, ¿no?, que un día el presidente de los Estados Unidos apoye un grupo neonazi y al otro día viole la ley internacional en forma unilateral y traslade su embajada. Seguramente esto va a ser condenado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero seguramente, como Estados Unidos es uno de los 5 países con derecho a veto, no va a salir nada. Va a salir, sí, la voluntad manifiesta de toda la comunidad internacional condenando el hecho. Gracias, Juan Raúl. Nos reencontramos contigo la próxima semana. Cómo no, con todo gusto.